diapositiva voy a hablar, de una de las principales figuras en la literatura española, de las principales figuras, y también de las más importantes dentro de la literatura universal. Entre ellos podemos incluso meter a Shakespeare, a Víctor Hugo, etcétera, etcétera. Y bueno, y dentro de esto a nivel español o nacional, como se diría, pues meterías a Lope de Vega, a Calderón de la Barca, a Francisco de Quevedo, a Luis de Góngora, incluso más y más autores importantes, pero vamos, esto en realidad al final son estos los que he nombrado, más la vida que voy a hablar ahora mismo de Miguel de Cervantes. Pues hablaré un poquito sobre él y bueno, hablar también de El Quijote, que es la obra más importante de el propio escritor Miguel de Cervantes Saavedra. Así que comenzamos con la vida de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra fue una de las figuras más importantes de la literatura española y también dentro de la literatura universal. Como he nombrado o he dicho anteriormente, en la primera diapositiva, algunas figuras. Y siendo una de las figuras literarias importantes dentro de, en su día a nivel universal. Pero primero, Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares en 1547. Su padre fue cirujano, tuvo muchos hijos y el padre de Cervantes tuvo una vida pues modesta. Y ya después de una vida llena de azares y peligros, fue soldado en Italia, se alistó al ejército, quedó herido en la batalla de Lepanto, que la batalla se produjo en 1571 y además de ello quedó cautivo en Argel. Incluso la familia, pues pidieron ayuda para que pudiesen traer a Miguel de Cervantes de vuelta al país, a España. Y prácticamente su vida la desarrolló en Madrid, falleciendo en 1116, la misma fecha que Shakespeare. Así que continuamos con la siguiente diapositiva. Vale, Cervantes como figura literaria. Primero, Cervantes, con todos ellos hablaremos de soldado. Estuvo al servicio del imperio, luchó en Lepanto, quedó herido en una mano, quedó además herido y también en el pecho. Y con ello, lo que he explicado también, quedó cautivo en Argel. Como conocedor ya del mundo intelectual, recorrió Italia. Y imitó a dos escritores de tema pastoril. Por ejemplo, una de sus novelas dentro del tema pastoril está la Galatea. También a los clásicos los imitó en sus tragedias, como por ejemplo el Trato de Argel y la Numancia, o la imitación también de la novela bizantina. Hay dos ejemplos, los trabajos de Persiles y Sigismunda. Obras también importantes del propio escritor. Pero ya como novelista creó dos tipos de novela. Primero, una de ellas, novelas ejemplares. Ahí en la obra lo que relata el propio Cervantes es el mundo que conoció, reflejando varios ambientes, es decir, al final son los problemas que él ve en esa propia obra. Obras de pícaros y criados, pues hay varias, entre ellas Rinconete y Cortadillo, La ilustre Fregona y La gitanilla. Y también en otro tipo de obras como son las de aventuras y lances más o menos fantásticos, hay varias, entre ellas, destacan El amante liberal, Las dos doncellas y La española inglesa. Y por último, dentro de
otras obras también importantes, bueno, pues esa observación satírica. Obras más señaladas por parte del propio escritor o autor, bueno, pues El coloquio de los perros y el licenciado Vidriera. Y ahora voy a hablar del Quijote, bueno, que es la obra más importante del propio Cervantes. Así que bueno, continuamos con la obra del Quijote. Y ya por último, hablar de la obra más importante y principal de Miguel de Cervantes es El Quijote. El Quijote es la obra, pues, como he dicho, pues importante del escritor y bueno, se divide en dos partes. Una se publicó, bueno, la primera parte se publicó en 1105 y la segunda se publicó en 1615. Y lo que habla al final es del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Alonso Quijano y su inseparable al final amigo, que es Sancho Panza. Lo que nos presenta el autor en la obra es la figura de Don Quijote de la Mancha, acompañado siempre, siempre de su inseparable amigo Sancho Panza. Y bueno, lo que parodia al final Cervantes en la obra es esos héroes antiguos de los libros de caballerías, y también lo que ofrece luego es un aspecto más humano, porque ve a un hombre un poco loco, pero que con esa locura lo que tiene al final la intención es que el mundo sea mejor. Y si tú, por ejemplo, ves la obra en sí del Quijote y la comparas la vida del Quijote con la vida de Cervantes, es algo similar. Cervantes al principio tuvo muchos altibajos, igual que muchos ideas positivas, pero el problema es, bueno, al final el mismo autor es lo que refleja en la propia obra. Son los altibajos que tienen ambos, tanto Miguel de Cervantes en la vida real como en su propia obra con El Quijote, con Alonso Quijano. Y son en sí, pues bueno, todos ellos, porque vamos, ellos lo que quieren es un aspecto mejor de la vida, que la vida sea mucho mejor, que no haya esos problemas. Entonces al final viven esas como ilusiones y fracasos de ambos del autor. Y siendo además Cervantes uno de los principales escritores de ello, lo refleja perfectamente en la obra, porque al final tanto Cervantes como el Quijote son, si, bueno, no habría que equipararlos porque uno es una obra y el otro es él, pero es algo más o menos de lo que vive. Y bueno, con esto termino el vídeo. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.